Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí, ¿no? Empezamos la sesión de la tarde, después de una mañana intensa. Sesión de la tarde que lleva como título general Desarrollo legislativo de un derecho a la educación inclusiva. Siguiendo con el tema, pero centrando ya un poco más en el tema de la ley. Dos intervenciones de dos partes de este tema. En primer lugar, intervendrá doña Elisenda Malaret García sobre educación inclusiva y servicio público educativo. Elisenda Malaret es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, investigadora postdoctoral ha sido en la Universidad de Bolonia, doctora en Derecho en el año 89, con premio extraordinario de doctorado en una tesis denominada Régimen Jurídico Administrativo de la Reconversión Industrial. Actualmente es directora del Máster de Contratación Pública Avanzada, miembro del Grupo European Public Law Group, de la Red Europea Public Contracts in Legal Globalization, del Consejo Científico de la European Federation of Energy Law Association. También es del Consejo de Dirección del Grupo Europeo de Administración Pública, del Comité de Evaluación del Programa de Investigación Government Administrator, de la Agencia Nacional de la Research, madre mía, del Consejo Científico de la Asociación del Estudi de la Recherche sobre la Reforma de las Institucions Democràtiques y de la Innovación de la Administración, profesora invitada en diversas universidades europeas, en París, en la Sorbona, en Grenoble, en Roma, en Bogotá, en Siena, en La Sapienza, en Pisa, en Florencia, en Sao Paulo. Bueno, una gran cantidad de invitaciones, impartiendo docencia y realizando además las consiguientes estancias de investigación. Consejera del Consejo Audiovisual de Cataluña durante los años 2008 a 2014, diputada en la 8ª y la 9ª legislatura, autora de más de 90 publicaciones, todas en editoriales de prestigio, en materias que han constituido líneas de investigación prioritarias para ella: regulación económica, energía, control jurisdiccional de la administración, autoridades independientes, servicios públicos, contratación pública audiovisual. Un currículum espectacular, el de Elisenda, además de ser investigadora principal en más de 10 proyectos de investigación. Sin más, le doy la palabra, porque esto de tener tiempo limitado es más importante escucharte sin ninguna duda. Ella va a disertar, como ya he dicho, sobre educación inclusiva y servicio público educativo. Adelante. Esto no sé si está, no. O sea, no, estaba vale, ya. Vale, pues está. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación para participar hoy en esta sesión, pero sobre todo mi felicitación a los organizadores, al diseño del proyecto. Me parece que la idea de haber escuchado primero a los no juristas para identificar adecuadamente el objeto, digamos, de estudio, que es la educación inclusiva, y luego el diseño de la jornada es muy enriquecedor. Yo creo que los debates que hemos asistido esta mañana así lo han evidenciado. Mi perspectiva de esta tarde, quizá por mi deformación como administrativista, es más orientada a resolver problemas, digamos. Me cuesta mucho a veces plantear en términos abstractos y muy generales la idea de educación inclusiva, porque creo que no nos permite resolver demasiados problemas. Yo ya digo, quizá por deformación estoy orientada a construir teorías que me permitan resolver cuestiones más prácticas, y sobre todo, quizá por también de formación profesional, si bien no soy de la escuela realista, como sería como sería Nieto, por ejemplo, pero sí comparto con él la idea de que la vocación del derecho administrativo no es la de proteger a los derechos de los propietarios, ayudar a los abogados a resolver casos, sino está más al servicio del interés general y de los ciudadanos en su conjunto. Por lo tanto, es con esta perspectiva que he abordado el contenido de mi intervención. Voy a explicitar algunas premisas de partida, algunas cuestiones de concepto, para que se entienda mejor lo que luego señalaré.
En primer lugar, el derecho a la educación. Comparto la visión del derecho a la educación como un complejo normativo de derechos y con la importancia de que uno de los derechos claves sea un derecho prestacional. Esto tiene mucho que ver luego con la función de la ley y con el papel que la ley tiene en la organización y, obviamente, en la creación de los servicios públicos educativos. Por tanto, el derecho a la educación como un complejo normativo de derechos, de libertades, de mandatos a los poderes públicos, mandatos al legislador, a la administración, como garantes de los derechos. Esta función de garantía de los derechos de los poderes públicos es esencial. Por tanto, ley y administración están llamados por mandato constitucional a la creación de organizaciones, a la determinación de procedimientos. Esto nos explica la relevancia constitucional de la organización y del procedimiento en este caso. Y, por lo tanto, la perspectiva de los derechos fundamentales, que a veces puede ser vista en una clave más subjetiva e individual, requiere en este campo necesariamente una integración institucional. La idea de escuela. Veremos precisamente que el acceso a los servicios públicos tiene incluso una denominación específica, escolarización. Bueno, pues por lo tanto, ya digo, en primer lugar, esta idea de la ley y la administración como garantes de los derechos fundamentales. Y por lo tanto, en la medida que es el legislador y la administración los que están llamando a garantizar estos derechos, este mandato constitucional ya presupone la existencia de un espacio de determinación legislativa y administrativa. Es decir, hay un espacio de discrecionalidad, que es lo que nos permite la existencia de políticas distintas, en derechos fundamentales que no requieren, digamos, de este complemento, en el que no aparece este mandato. Entonces la dinámica es muy distinta. Y yo creo que no lo podemos olvidar, porque el legislador y administración deberán determinar los medios, las infraestructuras, las escuelas, los establecimientos, las épocas de políticas educativas activas. Por lo menos yo lo veo así en Barcelona, tenemos unas preciosas escuelas. El periodo republicano, el periodo, digamos, del intento a la escuela moderna nos legó unos edificios maravillosos, con mucha luz, con unos grandes ventanales, y ya digo, clave, pero no solo infraestructuras, sino medios personales. Uno de los debates que tendremos es la formación de maestros. He dirigido un proyecto en el que hemos estudiado el tema de las escuelas normales, cómo se crean, por qué se crean. Desgraciadamente nadie sabe explicar por qué desaparecieron en su momento. Otros países las han mantenido en nuestro entorno, pero no solo maestros, sino la diversidad de perfiles profesionales habrá que determinarla también, y luego, obviamente, los recursos financieros. Por lo tanto, ya digo, desde la perspectiva ya constitucional, las características del derecho a la educación ya llama a este papel del legislador y la administración. Segunda cuestión de carácter general, educación inclusiva. La inclusión, el término inclusión, es un término que aparece casi en paralelo, yo diría, en distintas ciencias sociales. Yo la primera vez que lo vi fue en estudios de la OCDE en los que se trabajaba sobre la idea de crecimiento inclusivo. ¿Qué era el crecimiento inclusivo en los documentos de la OCDE? Era la idea de que era posible, haciendo políticas públicas, crecer y redistribuir, porque habían escuelas de economía que entendían que primero había que crecer para luego, en su caso, redistribuir. Seguramente este discurso a algunos de vosotros os suena. Por lo tanto, crecimiento inclusivo. Pero también tenemos lenguaje inclusivo. En sociología también se ha trabajado. Es decir, la idea de inclusión tiene en los distintos campos científicos matices, aspectos distintos, pero vemos que el factor igualdad está en el corazón. Crecimiento inclusivo es crecimiento con redistribución. Por lo tanto, ya digo, esta idea es fundamental para retenerlo. Por lo tanto, lo que vemos es que cuando apelamos a la inclusión, lo que estamos haciendo es verbalizar, buscar un nombre, una manera de decir al nuevo enfoque de la cohesión. ¿Por qué?
porque hemos constatado la complejidad que supone la diversidad actual. Digamos, necesitamos exacerbar, como veremos, la igualdad, porque hemos exacerbado, por decirlo de alguna manera, la diversidad social. Por lo tanto, esto nos exige movilizarnos de una manera que en el pasado no lo habíamos hecho. Por lo tanto, yo creo que lo que tendremos que abordar es ver cómo desde los instrumentos jurídicos esta diversidad del alumnado la abordamos. Sin olvidar que siempre ha existido esta diversidad. Lo que pasa es que quizá ahora nos preocupa más, o hay facetas que no habíamos tomado en consideración. Luego volveremos. Tercera cuestión que quería precisar. A veces utilizamos servicio público, servicios públicos en plural. Cuando aludimos al servicio público en singular, estamos haciendo referencia a una categoría o concepto abstracto, pero necesariamente luego debemos bajar al plano de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque es obvio que esta es una realidad en la que la concreción de la diversidad de prestaciones requiere utilizar el plural. De hecho, yo me di cuenta que, claro, cuando hablamos de servicio público educativo, estamos intentando abstraer, pero implicados en la educación hay una diversidad de servicios públicos muy grandes. No olvidemos que las escuelas de idiomas, los conservatorios también son educación y son servicio público en una parte de ellas. Por tanto, ya digo, concepto abstracto, realidad de la diversidad de prestaciones que requiere movilizar el plural. Pero también la idea del plural nos permite entender cómo sobre una matriz de un régimen jurídico común, que es, después volveré sobre ello, del servicio público, la diversidad de prestaciones nos exige matizar, modular, introducir algunos elementos distintos porque la propia prestación lo requiere. Pongo dos ejemplos significativos. Tenemos en el campo de los servicios públicos, por una parte, servicios públicos que son los primeros que aparecen en el tiempo, aunque a veces no les llamamos así, como la instrucción pública, la que prestan las escuelas, que tiene su razón de ser en el modelo, digamos, de la ilustración del ciudadano libre responsable. Y por lo tanto, este tiene que ser un ciudadano ilustrado y, por lo tanto, aparecen, ya digo, antes que hablemos de servicios públicos, la instrucción pública que imparten los municipios, que se contrapone a la educación en las familias, que los más ricos. Por tanto, eran solo unos cuantos, los más pobres, que tenían también un espacio reducido de lo que les enseñaba. Pero junto a esta idea de la educación, los servicios sociales, la sanidad, en la que las personas están en el corazón de la tipología de prestaciones que se tienen que otorgar, tenemos en paralelo servicios públicos que son estandarizados, que son industriales, agua, transportes, etcétera, en que la identidad de las personas, las características de las personas pueden ser irrelevantes. Esto lo veremos, porque pasa lo mismo. No es lo mismo estar apretujados en el tren de la mañana o en el tranvía y que hasta se pueda cerrar la puerta caben todos, que en una escuela no podemos obviamente utilizar. Por tanto, una heterogeneidad de prestaciones que nos permite entender todas las modulaciones del régimen jurídico de los servicios públicos. Por tanto, ya digo, esta es una cuestión a retener. También es importante retener que el derecho administrativo tiene unas bases constitucionales, en este caso no solo el artículo 27 de la Constitución, pero muy señaladamente el artículo 103, que yo siempre he defendido que tiene una resonancia posadiana, digamos, ahora que estoy aquí en Oviedo. ¿Por qué? Porque nos dice que la administración sirve con objetividad el interés general. Por ello, a mí siempre me ha parecido un oxímoron hablar de servicios públicos de interés general, porque, claro, me parece imposible concebir servicios públicos de interés privado. Pero esta es una afirmación que a veces se encuentra en la literatura española. Por esto quiero recordar que tenemos la mejor definición, yo creo que tenemos en el constitucionalismo contemporáneo con este artículo 103 de la Constitución, que algo tiene que ver con algunos de los viejos fundadores del derecho administrativo contemporáneo. Servicio público supone, pues, una actividad propia de la Administración, determinada o establecida directamente por la ley o habilitada o remitida su creación por el legislador. Por tanto, la puede crear directamente la ley o puede crearlo la Administración por remisión o habilitación
Aquí hay matices, modulaciones en base a la decisión del legislador. Pero en todo caso hay que reconocer de nuevo que hay un espacio para la discrecionalidad, tanto en la operación que realice el legislador como en la que realice la Administración. Por eso seguramente a algunos de anteriores generaciones no les gustaba el servicio público porque lo asociaban con la discrecionalidad. Y en cambio la autorización era ideal porque podíamos decir que era siempre reglada. No sé si era cierto, pero lo podíamos afirmar. Por tanto, una actividad de la Administración, una actividad que no necesariamente debe realizar por ella misma, sino que la puede, y mediante sus servicios propios, sino que la puede encomendar a terceros. Y la instrumentación de esta encomienda, de este encargo, puede tomar formas distintas, más o menos contractuales, dependerá del estado del derecho positivo y de la legislación a veces sectorial. En todo caso, recuerdo que en nuestro derecho positivo actual, pese lo que pese, tenemos servicios públicos adjudicados mediante actos unilaterales bajo la forma de subvención que se renuevan año a año, pero hacemos ver que no. Bueno, pues ya digo, con lo que nos permite ver estas referencias previas es que en este campo sectorial de la educación, como en tantos otros, no cabe el monopolio de iure, esta reserva de la titularidad que algunos de generaciones anteriores habían construido como la referencia clave del servicio público. Claro que para ellos servicio público era el gas y la electricidad, la escuela no contaba, la sanidad no existía, etc. Por tanto, esto nos permite señalar también algo fundamental, y es la importancia de la formación histórica de las categorías jurídicas. Las categorías jurídicas nacen para resolver problemas en un determinado contexto geográfico, cultural, histórico, etc. Y el problema que tenemos ahora a veces nosotros es la importación de categorías jurídicas que pretenden resolver problemas a partir de otras bases. Esto nos permite entender lo que para mí es una curiosa afirmación según la cual en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, como tenemos derechos fundamentales, ya no hace falta el servicio público y tiramos por la borda toda una serie de cuestiones. Supongo que esto permite una doctrina más creativa, que también algunos reivindican, pero a mí me parece discutible, pero me parecería absurdo decir que como tenemos derecho a propiedad ya no necesitamos el dominio público, no sé, es para hacer equivalencias. Vamos. En todo caso, yo reivindico el concepto jurídico de servicio público, es un concepto jurídico operativo, no es solo descriptivo, no tiene una finalidad taxonómica, sino que nos permite determinar regímenes jurídicos, completar, digamos, todo lo que el régimen jurídico sectorial no nos pueda resolver. Y en la medida en que el concepto de servicio público es un concepto jurídico, delimitamos actividades y esto, como veremos, nos permite en el campo de la educación dejar un tipo de escuelas fuera del servicio público, como son las escuelas privadas. Solo serán servicio público, y esto se aprecia claramente en el desarrollo de la Ley General de la Ley de Educación y en la LOMLOE, que la reformó, solo son servicio público las escuelas de titularidad pública y las concertadas. Esto nos permite entender también, digamos, cómo aplicaremos el régimen jurídico de los servicios públicos a este ámbito que hemos delimitado. Y si tenemos en cuenta que el régimen jurídico de los servicios públicos tiene su foco, su estrella, digamos, fulgurante en la igualdad, podemos entender cómo precisamente la igualdad penetra tanto el derecho de acceso como luego la permanencia, etcétera. Por lo tanto, la clave del servicio público, como veremos, es algo más que el principio de igualdad, el derecho a la igualdad. Pero también la neutralidad, que nace precisamente en el entorno de la escuela, una neutralidad que a veces es bueno recordar que en su origen era fundamentalmente religiosa. Evitar que las distintas religiones compitieran en la escuela. Nosotros es verdad que hemos construido toda la teoría de la confesionalidad, pero creo que es más una cuestión terminológica que una cuestión de régimen jurídico. En todo caso, la igualdad es la garantía de la accesibilidad universal a los servicios públicos y, como veremos, esta es una consecuencia relevante en el campo del acceso al servicio público de educación. ¿Por qué? Porque la igualdad nos permitirá
verificar si todas las condiciones y criterios que se establecen para la admisión pasan este filtro o no. Y si no lo pasan, tenemos un problema. Por eso, ya digo, de nuevo, el servicio público nos permite construir regímenes jurídicos pertinentes y adecuados. Y avanzo, porque tengo miedo que se me tire encima el tiempo y no tenga tiempo de explicarte lo que quería decir, avanzo mi conclusión. No cabe un servicio público excluyente, porque el servicio público, o mejor, los servicios públicos solo pueden ser inclusivos. ¿Qué sucede? Que tendremos que ver qué entendemos por inclusión. Y aquí es donde no podemos olvidar que la inclusión se ha construido históricamente. Concebimos de manera distinta la inclusión ahora que lo que concebíamos en el pasado. No olvidemos que cuando hacía referencia a la instrucción pública impartido en las escuelas, en los centros municipales, era para varones pobres y solo se les enseñaba a leer y escribir a las 4 reglas, que era lo necesario. Luego se incorporaron las niñas, pero en clases separadas. Por tanto, hemos ido construyendo lo que entendemos hay que incluir en la prestación que se suministra mediante la escuela. Primera cuestión, hechas estas observaciones de conjunto. ¿Qué significa que la educación sea servicio público en las leyes a partir de la Ley General de Educación de 1970? Cuidado, porque esta es una cuestión relevante. ¿Por qué? Porque la Ley General de Educación de 1970, la denominada Ley Villar-Palasí, y no es irrelevante quien sea el autor intelectual de la ley, como luego veremos, es una ley que transformó radicalmente, sin explicitarlo demasiado, el régimen jurídico de la educación. ¿Por qué? Es verdad que retenemos que creó la educación general básica, pero para el régimen jurídico este no es el cambio sustantivo, este seguramente lo es más a nivel pedagógico, que es lo básico. Es verdad que luego nos permite acotar bien lo que es público y lo que es obligatorio y gratuito, y veremos los juegos. Pero ¿qué es lo relevante? Que para Villar-Palasí el servicio público no es una actividad de prestación, no es una actividad material de la Administración, no es un suministro de prestaciones. Para Villar-Palasí, como había escrito él previamente, el servicio público es un título habilitante de potestades, es un título de prerrogativas. Por tanto, el concepto de servicio público en la significación de la Ley de Educación de 1970, y que seguramente, yo no sé si por poco análisis se ha ido generalizando en leyes posteriores, y la de universidades dice lo mismo, la universidad con L mayúscula y en singular es servicio público, sí, como si las privadas pudiéramos decirlo. A mí se me hace muy difícil, y sobre todo la heterogeneidad que tenemos. Entonces, en esta la clave es entender que el concepto de servicio público, que va ligado a la declaración formal de que todo el sector, con indiferencia del tipo de prestación que realiza y a quién va dirigida la prestación y la función que cumple, es en realidad el concepto equivalente al concepto de este ejercicio de prerrogativas, es equivalente a la noción de función pública de los italianos. Cuando Aldo Sandulli, que es el referente en materia de educación en Italia, dice la educación no solo es servicio público, es también función pública, lo que explica es que para la Administración el ejercicio de prerrogativas sobre la educación se traduce en esta idea de función pública. Función pública como ejercicio de poder. ¿En qué se concreta? Muy sencillo: programación general, autorización de centros, supervisión de centros privados, claro, porque si son los públicos ya no se plantea el problema de ejercicio de poder. Y, finalmente, homologación de títulos. Y esta es la gran transformación de la ley Villar-Palasí, que, a diferencia de los países de su entorno, permitió que se otorgaran títulos por parte de las escuelas privadas sin examen de Estado. Y esta es la clave, la homologación. Y este es un debate que vemos bien, yo no sé si tú, que has estudiado al final del 19, digamos, en los autores, la clave de la homologación de títulos está en el debate.
Por tanto, ya digo, servicio público de manera genérica y así no es exactamente lo que en la tradición jurídico-administrativa hemos entendido como servicio público vinculado a la actividad de prestación. Por tanto, es ejercicio de potestades. Vamos a ver ahora, dicho esta cuestión, no voy a entrar en la cuestión relativa al perímetro del servicio público, lo va a determinar la ley, en parte lo determina la Constitución, pero no, la ley lo podría ampliar. Lo que me interesa es señalar es que la prestación del servicio público supone siempre necesariamente una determinación del ámbito territorial en el que se presta el servicio público. ¿Por qué? Porque es inherente a la idea de que es una actividad administrativa. Las actividades administrativas se realizan como ejercicio de competencias y las competencias, para poderse ejercitar como tal, requieren la delimitación del territorio. Y en materia de servicios públicos, el territorio cumple una finalidad esencial, como ocurre siempre con el territorio en el ámbito de la administración pública, que nos determina quién son los usuarios. Y esta es una cuestión no menor. De hecho, si nosotros tuviéramos un sistema de jurisdicción más ágil, más dinámico, tendríamos casos de accesos a los servicios públicos de los vecinos, si tienen condiciones distintas, si tienen que pagar más. Tenemos muy pocos en España. En otros entornos hay más casos de accesos vinculados al problema de los vecinos. En todo caso, en la medida en que es un servicio público, la cuestión esencial en el régimen jurídico del servicio público es los derechos de los usuarios. Primer derecho, derecho a la creación. La creación del servicio público es consecuencia del mandato constitucional que deriva para el legislador. Pero lo que me interesa señalar es que el derecho a la creación, en el caso del servicio público educativo de educación básica, es obligatorio. Por tanto, el espacio del legislador será siempre más reducido, como ocurre con otros servicios locales, cuando el legislador ha determinado que son obligatorios. Por tanto, es obligatorio, menos espacio para la creación. Derecho de acceso. Este es el núcleo esencial. Algunos autores franceses incluso dicen que todo el régimen jurídico del servicio público se dilucida en el derecho de acceso. Un derecho de acceso que en nuestra legislación positiva tiene incluso un término específico, la escolarización, que está en los artículos 80 y siguientes, me parece, de la LOMLOE. Por tanto, un derecho a la escolarización que debe garantizar esta accesibilidad a la escuela. Pero ¿qué me interesa señalar? Que puede ser que en la medida en que este servicio público requiere creación de infraestructuras, dotación de recursos, etcétera, tengamos zonificaciones. Yo creo que a nosotros nos cuesta mucho entender el papel de la zonificación en la escuela, porque pronto empezamos a introducir la elección. En otros países esta elección es algo ajeno, se introduce a finales de los 90 con la doctrina del New Public Management y el cliente, ¿no? El usuario cliente. Antes no había libre elección, pero recordemos que la zonificación nos permite entender el busing, porque era obligatorio trasladar para evitar guetos. Sin la zonificación como base para la prestación del servicio no se entiende. Por tanto, por una parte, la relevancia del territorio, pero la otra es que en la medida en que para acceder a determinados niveles de la educación hay que reunir determinadas características, nos podemos encontrar que hayan condiciones de acceso. Tendremos que establecer siempre si estas condiciones satisfacen el parámetro de la igualdad. En educación básica no hay problema, pero en la universidad podría alguien cuestionar, como un alumno alguna vez me ha dicho, la selectividad. Dice, no, oiga, para entrar en la universidad hace falta tener... Bueno, pero está el tema de los precios. En todo caso, ¿qué me interesa señalar? En nuestro sistema, cuando hay... El problema que se plantea es cuando se quiere acceder a una escuela y hay un exceso de demanda frente a la oferta. Entonces nos aparecerá la cuestión de los criterios de prioridad. ¿Cómo se verifican estos criterios de prioridad? ¿Son respetuosos con la igualdad? Para que sean respetuosos con la igualdad tienen que también tener relación con la prestación que se suministra.
Pero en todo caso, en la medida en que la educación cumple una finalidad de socialización, esto nos permite entender el papel que pueden tener los hermanos en la escuela, la protección de familias monoparentales, etcétera, que son prioridades cuando hay este desajuste. Pero en todo caso, es cierto que es en este momento en el que nos podemos encontrar con el juego y el desarrollo de las cláusulas, digamos, que permiten ajustes razonables cuando en una determinada escuela, en una zona geográfica, pues resulta que aquella escuela no cumple, digamos, con los requerimientos. Y es por eso que para entender en qué medidas son razonables, en qué medidas son proporcionales las exigencias que se plantean, tendremos que ver exactamente cuál es el tipo de necesidad a satisfacer para garantizar efectivamente esta escuela, que ya digo, no puede ser más que inclusiva, pero hablando siempre de la escuela de servicio público, porque servicio público e inclusión van de la mano. Por eso yo decía, no entiendo un derecho fundamental a la escuela inclusiva, pero sí entiendo que es esencial y es inherente a la idea de servicio público la inclusión. Bueno, termino muy rápidamente porque me he pasado mucho, pero en todo caso recordando que estos ajustes razonables también tienen un tiempo, en su caso, para su aplicación, tienen un territorio y tienen exigencias tan variables que más allá de la razonabilidad y la proporcionalidad no podemos en términos abstractos hablar, porque es un aula al lado, partiendo de la idea de que las aulas no podemos meter a todos y no pueden ser inmensas. Yo todavía tengo amigos que estudiaron con aulas de 80 alumnos, por tanto, no es concebible. Es en este contexto en que tendremos que verificar si las condiciones que se han impuesto, si las exigencias son o no coherentes con el derecho a la igualdad. Y finalmente, una remisión. He hablado de los principios del servicio público y su vertiente en los derechos. En educación, la regularidad, la continuidad del servicio es clave en el derecho del usuario, la permanencia. Yo creo que finalmente hemos resuelto bien las cuestiones de permanencia, no solamente evitando esta obsesión tan del pasado de la repetición, creerse que una buena escuela era aquella que hacía repetir mucho, con lo cual el resto de países europeos tenían todos malas escuelas, digamos, porque no hacían repetir tanto, pero finalmente además se ha introducido modelos de evaluación, flexibilidad en los currículums y títulos también adaptados a las necesidades personalizadas. En definitiva, la escuela inclusiva es una escuela que atiende las necesidades individuales más allá de las exigencias, digamos, de que todo servicio público supone la satisfacción de necesidades colectivas. Y para finalizar, educación inclusiva, servicio público son un binomio imprescindible si nos tomamos los derechos en serio. Nada más, muchas gracias y me he pasado. Muchísimas gracias, Elisenda. Luego entraremos en debate. Es verdad que es esencial el tema de que el servicio público no puede ser excluyente. Esto es una idea muy clara. Discrepo contigo en que los administrativistas estáis para solucionar problemas, porque parece que los constitucionalistas estamos para crearlos. Vamos juntos. Esto es solamente un detalle para que quede claro que vamos juntos en el mismo carro, ¿no? Porque efectivamente parecía que ese es el tema. Eso es así. Bueno, vamos allá. En la intervención ahora, toca el turno ahora a Abel Arias, profesor de esta universidad y por lo tanto mucho más conocido por muchos de los presentes, pero en cualquier caso paso a glosar su figura como corresponde en mi tarea de moderadora. Es licenciado y doctor, ambos títulos obtenidos con premio extraordinario por la Universidad de Oviedo. Durante años ha compatibilizado la docencia y la investigación universitaria con distintos puestos de asesoramiento jurídico, funcionario de carrera pública, con relación a las entidades locales, también en la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Desde el año 23 ya está a tiempo completo dedicado a esta universidad en labores de docencia e investigación
y es director de la Cátedra Rafael de Riego de Buen Gobierno de dicha institución, que forma parte de entidad organizadora de estas jornadas. Autor de diferentes publicaciones especializadas sobre derecho público en general, especialmente en derecho constitucional y especialmente también en derechos fundamentales. Abel va a disertar sobre la reserva de ley y desarrollo legislativo del derecho fundamental de la educación inclusiva, con una presentación que nosotros no vemos, ¿no? Vale, no digo nada, perdón. Vale. Vosotros sí. Vale, fenomenal. No, perdón. ¿Qué creí que no se veía? Creí que no se veía en ningún sitio, por eso... Sí, esto es lo de enchufar la máquina, que más de una vez... La ves. Claro, es que yo pensé que se había apagado... Yo cuando he entrado la he visto, pero ahora por no mirar para atrás... He pensado que estaba apagada. Me he quedado tan contenta. Pues muchísimas gracias, Isabel, por la presentación. Mi participación en esta jornada se inscribe en mi participación en el proyecto de investigación cuyo investigador principal es el profesor Benito Alaez, al que se ha hecho alusión en varias ocasiones a lo largo de esta jornada, el derecho a una educación inclusiva, el derecho fundamental a una educación inclusiva como manifestación del principio de igualdad. Y bueno, por eso quiero agradecer a la persona que coordina el proyecto, primero por coordinarlo y segundo por haber contado conmigo para el mismo. Voy a contaros brevemente un poco de qué os voy a hablar en estos próximos, espero que 20 minutos, o quizás 25. Si la cosa por aquello de la igualdad, por aquello de la igualdad, 25. Básicamente, bueno, como os digo, es una investigación que tengo en marcha, que estoy desarrollando en el marco de ese proyecto de investigación, y por tanto es una investigación en proceso, ¿no? Como se diría, está todavía fraguándose o realizándose. Es una investigación que tiene una premisa y que tiene un objetivo, ¿no? La premisa es que en nuestro ordenamiento jurídico constitucional existe un derecho fundamental a la educación inclusiva. Aquí ya, si entro mucho, ya no salgo, porque ha sido un tema muy debatido, como no podía ser de otra manera, a lo largo de la jornada de esta mañana, y ciertamente pues existen poderosos argumentos a favor de considerarlo un derecho fundamental. También existen, obviamente, argumentos igual de poderosos conceptualmente para considerarlo quizás un principio. Yo tengo que apuntar, y me preocupa, porque Benito es una persona con mucha intuición en los conceptos y en la teoría general, en la elaboración de las teorías generales, que discrepo de él. Yo sí considero que él, más allá de que sea la premisa de la investigación que estoy desarrollando, pero eso es lo de menos, yo sí considero que existen argumentos tanto en el propio razonamiento constitucional como en los textos internacionales y en el impacto que los mismos pueden tener por la vía del artículo 10.2 de nuestra Constitución, para considerar, contrariando lo que durante mucho tiempo hemos creído, que el derecho a la educación era uno complejo, era un derecho único, pero a su vez complejo, que existe dentro del derecho a la educación la posibilidad de individualizar un derecho autónomo, que sería el derecho a la educación inclusiva. En todo caso, ya lo digo, quizás eso sea meternos en un debate que estoy seguro aparecerá en el debate que tenemos. El objetivo parece sencillo, pero a la vez yo creo que es complejo. Es, partiendo de esa premisa, examinar el diferente marco normativo y comprobar si ese marco normativo se ajusta a la consideración que la educación inclusiva podría tener como un derecho fundamental. Esa sería un poco la finalidad. No con la idea de emitir juicios de constitucionalidad doctrinales sobre las diferentes disposiciones legislativas, sino con la finalidad más modesta, pero yo creo que necesaria, de trazar un marco general que nos permita determinar si el ámbito legislativo está cumpliendo efectivamente su función de efectuar un desarrollo de esta cuestión. Bueno, esta tarea en realidad me lleva a hablar de conceptos que, bueno, para la gente
juristas que conformáis la mayor parte del auditorio no son bastante conocidas. Nos lleva a hablar, tratándose de un derecho que se encuentra en el artículo 27 de la Constitución, de una doble reserva de ley, ¿no? Una reserva de ley orgánica en lo que al desarrollo del derecho fundamental a la educación inclusiva sería necesario, y una reserva de ley ordinaria en lo que tendría que ver con las condiciones de ejercicio de ese derecho fundamental. Ese sería, por tanto, el doble requisito que de los artículos 81 y 53.1 de la Constitución se derivarían en lo que al desarrollo legislativo del presuntamente derecho fundamental a la educación inclusiva se pudiera determinar. ¿Qué me dirán ustedes? ¿Y qué es desarrollo y qué es ejercicio de un derecho fundamental? ¿Qué puede esconderse o que puede derivarse de esos conceptos jurídicos indeterminados? Bueno, simplificando también mucho mi explicación para entrar un poco más en la línea de las cuestiones que quiero tratar, creo que resumiendo y simplificando a lo mejor indebidamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, por desarrollo podríamos entender pues la determinación, la delimitación de cuestiones que tienen que ver con la titularidad, con el objeto, con el contenido, con los límites externos del derecho y también con los posibles límites internos de ese derecho fundamental, es decir, con los límites no previstos en la Constitución, pero que se pudieran establecer sobre ese derecho fundamental. Esto, insisto, sería lo que sería materia del por mor del artículo 81 de la Constitución de la reserva de ley orgánica. Mientras que el ejercicio del derecho fundamental nos llevaría a determinar las concreciones de aspectos modales, temporales o espaciales, es decir, la concreción de las condiciones de tiempo, lugar o modo del ejercicio del derecho fundamental. Esto no se puede hacer, si estamos hablando de un derecho fundamental, a través de cualquier norma jurídica, ni a través de cualquier actuación administrativa, sino que debería de hacerse a través de una forma jurídica concreta y determinada con rango de ley. Ya les digo, simplificando mucho, demasiado seguramente, la cuestión, pero instrumentalmente invocando estos conceptos para tratar de mostrar si esta construcción se ajusta a lo que se prevé en el diferente marco normativo que ha desarrollado la educación inclusiva en España en la actualidad, o si por el contrario estamos un poco más dando palos de ciego y desarrollando algo que no sabemos muy bien qué es, que no sabemos muy bien cómo hacer y que no sabemos muy bien para qué lo hacemos, ¿no? A lo mejor esa cuestión sería la hipótesis que habría que determinar. Bueno, en el plano de las leyes orgánicas, y empleo un plural que enfatizo, muchas veces pensamos en materia de educación en la Ley Orgánica 2/2006 con las importantes modificaciones introducidas en el año 2020, ¿no? Es desde luego la gran ley en lo que a educación no universitaria se refiere, pero en realidad en el ámbito de las leyes orgánicas tenemos esas 4 leyes en la actualidad y por tanto la investigación, yo lo que les estoy intentando plantear es qué se deduce del tratamiento no solamente de la Ley Orgánica del año 2006 con las modificaciones del 2020, sino del conjunto de leyes orgánicas que abordan diferentes aspectos educativos. Y aquí no puedo entrar en mucha materia, pero sí que me gustaría compartir con ustedes algunos rasgos bastante significativos. En primer lugar, la Ley Orgánica 8/85, la LODE, ¿no? La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, con las modificaciones que se introducen a la misma en 2020, dentro de los derechos del alumnado, se introduce un derecho a una educación inclusiva y de calidad. Aquí ya podríamos continuar la duda de si la educación inclusiva es un derecho constitucional, es un derecho fundamental que aunque no tuviera desarrollo legislativo se derivaría del artículo 27 en conjunción con el 9.2 y con el 10.2 por la interpretación de los tratados internacionales, y al menos sí que podemos deducir que es un derecho legal, es decir, su naturaleza jurídica según la LOE es la de derecho, es un derecho que, salvo que sea un derecho, pero luego interpretemos que lo llamamos derecho, pero no tiene ninguno de los rasgos propios de un derecho, entonces no sé para qué lo llamaríamos derecho, pero es un derecho, ¿no? Un derecho al menos en esa normativa. Bueno, parece un principio prometedor, ¿no?
Dejo para el final, lógicamente, las referencias a la LOE, a la Ley Orgánica 2/2006, para centrarme en leyes orgánicas sobre educación emanadas o dictadas con posterioridad al 2020 y en las que, como era inevitable, el concepto de educación inclusiva aparece, y aparece vertebradoramente. De una manera un poco, ya les anticipo, a mi modo de ver, un poco confusa, pero aparece. Miren, en la Ley Orgánica 3/2002 sobre ordenación e integración de la formación profesional, no se menciona expresamente, pero bueno, en el artículo 3.1d, dentro de los principios generales de la ley, se habla de garantizar a todas las personas en condiciones de equidad e igualdad una formación profesional de calidad con arreglo a itinerarios diversificados, satisfaciendo sus necesidades formativas a medida que se producen y atendiendo a sus circunstancias personales, sociales y laborales. Por tanto, aunque no se emplee formalmente el concepto de educación inclusiva dentro de los principios generales inspiradores de la norma, sí aparece ese que yo creo que se aproxima bastante al concepto de la educación inclusiva. Y sí aparece, curiosamente, vinculado a una metodología docente. Cuando se define el diseño universal del aprendizaje como uno de los ejes que tienen que guiar la metodología docente y la evaluación en la formación profesional, se dice: el diseño universal del aprendizaje es el modelo de enseñanza para la educación inclusiva. O sea, es el instrumento metodológico para conseguir la educación inclusiva. Y bueno, en la norma pues se prevén flexibilizaciones, adaptaciones curriculares en función de determinadas circunstancias que así lo exijan. Por tanto, existen disposiciones en esta ley orgánica relevantes sobre educación inclusiva. En nuestra ley como profesores universitarios, la LOSU, sorprendentemente, creo que algunos, aparece la educación inclusiva como un derecho del alumnado. Es decir, el alumnado universitario, dentro de los derechos que tiene dentro de su formación académica, se incluye la educación. Ya lamento, no sé si ustedes lo ven bien, los colores, porque me parece, por lo menos aquí a pantalla no está muy bien, no se ve muy bien, pero es un derecho a la que forma parte de la formación académica. O sea, dentro de la formación académica, aparte de poder desarrollar movilidades en otras universidades, los estudiantes universitarios tienen un derecho a la educación inclusiva. E incluso, y aquí empiezan muchas dudas, los estudiantes con discapacidad, lo cual parece que la educación inclusiva es un todo, pero aquí ya se selecciona a una parte de esos potenciales destinatarios, a los que tienen discapacidad, tendrán derecho a que por parte del profesorado se diseñen medidas de acción positiva, y que por parte del profesorado se tengan en cuenta sus circunstancias a la hora de efectuar determinadas adaptaciones metodológicas e incluso curriculares, ¿no? Dice este artículo 37.2 que en particular adoptarán medidas de acción positiva para el estudiantado con discapacidad pueda disfrutar de una educación universitaria inclusiva, accesible y adaptable, realizando ajustes razonables tanto curriculares como metodológicos a los materiales didácticos, a los métodos de enseñanza y al sistema de evaluación. Por tanto, la educación inclusiva va irradiando, va incorporándose más allá de lo que pensamos a la educación no universitaria, también en la educación universitaria y también en la formación profesional, en el marco de ese artículo 5 de la LODE, de ser un derecho, al menos seguro, de configuración legal, de expresión o de contenido legal del estudiantado. ¿Y qué pasa en la LONLOE? ¿Qué pasa en la Ley Orgánica de Educación? Bueno, varias ideas que he tratado de sistematizar en 5. 5 ideas claves que a mí me parece que nos pueden aproximar a cuál es la situación del desarrollo legislativo de esa ley. Primera idea. Nos encontramos con una regulación dispersa y no sistematizada. Esto en sí mismo es una cuestión que puede ser de técnica normativa, que puede tener justificación en la transversalidad de la propia educación inclusiva y que a lo mejor pues, no tendría mayor importancia, pero que unidos a otras cuestiones sí nos muestran pues, una de las conclusiones que les voy a decir, y es que el desarrollo legislativo de la educación inclusiva debería de repensarse, debería de rearticularse conforme a su configuración, en su caso, como un derecho fundamental. Aparentemente la educación inclusiva está en el título 2 de la LOE, que se ocupa de la equidad.
Pero en realidad hay muchos artículos muy importantes sobre educación inclusiva que no están en el artículo 2. Y a la inversa, hay preceptos en el título 2 que no obedecen a nada que tenga que ver con la educación inclusiva. Por tanto, ni la educación inclusiva es más que el título 2 de la LOE en su regulación, y es menos que el título 2 porque hay algunos preceptos de ese título que no obedecen a esa materia. Tengo aquí un par de ejemplos. El artículo 88 regula los premios y reconocimientos de los profesores alumnos, que no parece que tenga mucho que ver con la educación inclusiva, y está en el título 2. Y a la inversa, ¿no? Cuando se regula los principios generales de la educación básica, pues se regulan cuestiones esenciales de la educación inclusiva en el artículo 22 y no forma parte del título 2. Por tanto, hay una regulación normativa dispersa y no sistematizada, lo cual pues puede ser una mera cuestión de técnica normativa, o quizás puede indiciar una cierta confusión normativa sobre qué es lo que se está regulando. El resto de cuestiones las tenemos que ver. Bueno, en la LOMLOE también veo, o también creo que se podría inferir, unas ciertas dudas o una cierta confusión sobre la naturaleza jurídica de la educación inclusiva. Antes les he dicho que el artículo 5 de la LODE, de la Ley Orgánica del año 85, definía o categorizaba la educación inclusiva como un derecho. Bueno, aparentemente, pues eso se introdujo en el 2020. La misma norma que introdujo en el 2020 en la LODE que la educación inclusiva era un derecho, dice en el artículo 4.3, y esta es, yo creo, de donde se basa parte, yo creo, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o parte de los argumentos para no considerar un derecho fundamental, lo considera como un principio fundamental. Rehúye la LOMLOE la categorización de la educación inclusiva como un derecho. La esquiva, la rehúye. Esto nos sitúa ante una cierta confusión, porque no podemos, si le damos a las categorías una utilización técnica y rigurosa, las cosas no pueden ser al mismo tiempo, o bueno, pueden serlo, pero no pueden ser derechos y principios. Si optamos por una configuración normativa del derecho, pues es una cuestión, y si optamos por un principio también. Pero que en el artículo 5 sea un derecho, en la legislación autonómica en algunas sea un derecho, y aquí de repente sea un principio, resulta también un poco distorsionado. La tercera característica es que existe una cierta indefinición legislativa sobre esos aspectos que consideraríamos que deberían de aparecer si hubiera un derecho fundamental a educación inclusiva en una ley orgánica. ¿Quiénes son los titulares y cuáles los propios límites de la educación inclusiva? En realidad, la indefinición ya proviene del propio concepto de educación inclusiva. Yo, cuando me aproximé a esto, pensé que tenía un problema, porque tenía que hablar de la educación inclusiva y yo no sabía entender qué era la educación inclusiva en la norma. Pero cuando parece que ese problema se proyecta sobre todos, sobre los operadores educativos, utilizando la expresión que empleaba el profesor Cheita, sobre los operadores jurídicos, sobre los académicos, entonces a lo mejor el problema ya no es mío por incapacidad intelectiva, sino que ya es un problema general. Y es que el problema es que, ¿qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva la tenemos que vincular estrictamente a la discapacidad, la tenemos que extender a otras situaciones de vulnerabilidad económica y social, la tenemos que extender a toda la comunidad educativa. ¿Cuál es el concepto de esos tres, más estricto, intermedio, más amplio, que podemos manejar sobre la educación inclusiva? A mí me parece que de la LOMLOE se puede manejar el más amplio, pero tengo algunas dudas al respecto. Existe una indeterminación sobre el propio concepto normativo de educación inclusiva. Sobre cuáles son los titulares. Los instrumentos internacionales, aunque surgen en el ámbito de la interpretación del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, dicen todo el alumnado. ¿Es todo el alumnado titular de un derecho fundamental a la educación inclusiva, o son aquellos alumnos que se encuentran en alguna de las necesidades de aprendizaje o de las dificultades de aprendizaje que lo justifican? Yo creo que la LOMLOE también parte de la idea de que es todo el alumnado, pero esto también me parece que si queremos reivindicar la idea de un derecho fundamental autónomo, quizás lo tuviéramos que repensar. Y quizás si la idea de un derecho fundamental autónomo iría anudada a una consideración de que los titulares son aquellos que precisan de esas prestaciones adicionales
por parte del sistema educativo para acceder a la educación en condiciones de igualdad, de esos recursos adicionales que el sistema educativo les debe de prestar. Y lo más curioso, la educación inclusiva, y esto es lo más curioso y lo más preocupante, si una cuestión tan costosa económicamente, tan compleja, no tiene ningún límite en la norma, hay que desconfiar. O sea, la educación inclusiva, todo el mundo tiene derecho a inclusión inclusiva, y es, ahora lo diré, que las administraciones educativas hagan todo lo que sea necesario para que el alumnado tenga educación inclusiva. Esto implica una desnaturalización del concepto. Cuando no se ponen los límites del derecho, es porque a lo mejor se está vaciando de contenido el derecho. Y esto es otra de las cuestiones que me parecen preocupantes. El contenido subjetivo. Curiosamente, el contenido sí me parece que está bastante delineado, que se puede inferir de la norma. No el concepto, no los titulares, no los límites, pero sí el contenido. Es un contenido esencialmente prestacional. Posibilidad de detección temprana de la necesidad y valoración de las necesidades. Que el profesorado y los profesionales cuenten con formación adecuada. Que el alumnado disponga de los suficientes recursos de profesorado, de las especialidades correspondientes. Que dispongan de apoyo de otros profesionales cualificados. Me estoy refiriendo a auxiliares de diferentes especialidades, no educadores, auxiliares educadores, en fin, que prestan servicio en los centros educativos. Que los centros estén dotados de medios materiales, desde eliminación de barreras arquitectónicas, aulas, materiales, pictogramas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las medidas más curriculares y de adaptación del currículo. En definitiva, y la última característica, ¿cómo resuelve la norma? Y esto es un problema competencial. Aquí, la verdad, la norma tiene que bregar con la naturaleza propia de la estructura compleja de nuestro Estado descentralizado. Al final, he elegido este artículo, que no ven nada bien, pero bueno, es que es un artículo que lo dice en todos sus preceptos. Al final, lo que dice la norma es, en lo que a la estructura muy propia de la LOE en esta materia, es remitir o establecer mandatos a las administraciones autonómicas. Que las administraciones autonómicas hagan lo que sea necesario, las administraciones educativas, para que se disponga de medios necesarios para que todo el alumnado alcance su máximo desarrollo. Que las administraciones educativas cuenten con los recursos que sean necesarios. Que las administraciones educativas establezcan los procedimientos que sean necesarios. Y que las administraciones educativas garanticen la participación de la comunidad educativa en sentido amplio en el proceso de escolarización. En el fondo, por tanto, son normas con una estructura remisiva, son mandatos. En sí mismos no asumen obligaciones para la propia administración del Estado por cuestiones en todo competenciales, sino que contienen mandatos a la acción legislativa de las comunidades autónomas, en base a esas líneas de contenido que antes les he dicho. Por tanto, lamento que te voy a necesitar todavía unos minutos más, mis 5 minutos de cortesía, porque el marco normativo de ese desarrollo legislativo no queda completo, sino que tenemos que examinar también la legislación autonómica. ¿Y la legislación autonómica ante qué nos sitúa? Pues nos sitúa ante diferentes casuísticas, diferentes modelos. En primer lugar, algunas comunidades autónomas no disponen de regulación legal sobre la educación inclusiva. No tienen normas con rango de ley sobre educación inclusiva. Estas que no lo regulan cabe por dos situaciones a su vez, porque bien no tienen ninguna norma de rango de ley sobre educación, o porque tienen normas de rango de ley sobre cuestiones educativas, pero las mismas no se ocupan en sí mismo de la educación inclusiva. Y luego también nos encontramos con que otras comunidades autónomas sí que van a regular la educación inclusiva en una norma con rango de ley, pero no todas lo van a hacer de la misma manera. Por tanto, una pluralidad de modelos regulatorios. Fíjense, más o menos la mitad de las comunidades autónomas, esto nos sitúa, no sé si en el optimismo o en el pesimismo, ante la posibilidad de adaptar las diferentes cuestiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 17, no tienen en la actualidad una norma con rango de ley sobre educación inclusiva. Con lo cual, todas las remisiones acaban estando reguladas por reglamentos, actos administrativos generales o prácticas educativas. Asturias, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Navarra, Murcia, Cantabria, la Comunidad Valenciana tienen leyes sobre educación, pero no tienen una regulación en la misma sobre educación. Y estas son las leyes que sí que existen en la actualidad, que
regulan de alguna manera que contienen disposiciones sobre educación inclusiva. Podemos decir, madre, bueno, pues unas cuantas leyes, ¿no? Si las leemos, al crecer todo al cocer todo mengua, al cocer todo mengua. Entonces, si examinamos con lupa estas normas, vemos que la aparente regulación autonómica es menos satisfactoria de lo que pudiéramos a primera luz pensar. ¿Cuáles son en realidad los riesgos de la legislación autonómica sobre educación inclusiva? Pues son dos, ¿no? Desde el punto de vista de la reserva de ley. Que las leyes autonómicas traten de usurpar el papel de la ley orgánica y traten de regular no el ejercicio del derecho fundamental, sino el desarrollo. Y nos encontramos con leyes autonómicas que, ante la indefinición legal de la educación inclusiva, pues definen lo que es la educación inclusiva. Es decir, hacen el concepto o la categorizan como un derecho, con lo cual hacen lo que no deberían de hacer, o tratan de introducir alguna serie de definiciones, de ajustes en las categorías de los alumnados con necesidades educativas especiales, con necesidades específicas de apoyo educativo. Hacen cosas que no deberían de hacer por ser materia de la ley orgánica. Y sobre todo, dejan sin hacer las cosas que tendrían que hacer, que es regular el ejercicio del derecho fundamental, propiciando, por tanto, o evitando que esto quede en manos indebidas de una regulación reglamentaria si partimos de la idea de que es un derecho fundamental. 3 ejemplos de malas prácticas. Madrid. Bueno, pues Madrid, la reserva de ley orgánica la soluciona en la disposición final segunda diciendo educación inclusiva. La educación inclusiva del alumnado se regulará reglamentariamente por el Consejo de Gobierno en un plazo de 6 meses. Hay una remisión a todas las cuestiones que tengan que ver con la educación inclusiva a una norma de carácter reglamentario. Segundo ejemplo, la ley autonómica reproduce la ley orgánica. Tengo poco tiempo, pero esto es respecto al alumnado de altas capacidades y, por ejemplo, dice la ley estatal, corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado. La administración educativa adoptará las medidas para la detención del alumnado. Corresponde a las administraciones educativas adoptar planes de adaptación. Y dice la ley de Extremadura, esta administración educativa adoptará planes de actuación. Realizaremos programas, corresponderá a las administraciones autonómicas realizar programas de enriquecimiento curricular. La administración de Extremadura realizará programas de enriquecimiento curricular. Por tanto, se limita a reproducir el mandato, es decir, lo que me mandas lo haré, o lo haré. Bueno, esto es otra situación de la técnica normativa. Y en otro caso se utilizan fórmulas un poco vacías, un poco imprecisas, ¿no? Volvemos al concepto de todos los recursos necesarios, todos los medios necesarios, todo el profesorado que haga falta, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo aquí ejemplo de las últimas, las que regulan la educación inclusiva de manera más compleja, más detallada, País Vasco, Baleares, que son del año 2022-2023, pero introducen esto. La Consejería proporcionará las medidas y los apoyos que sean necesarios para favorecer la educación inclusiva. Dice el País Vasco. El Gobierno vasco garantizará, por medio de su política normativa y de gestión, los medios necesarios para que todo el alumnado alcance todas sus potencialidades. Por tanto, es todo lo necesario, pero ante ese todo lo necesario, el alumno que necesita unos recursos carece de una regulación legal que le diga cuáles son esos recursos y tiene que acudir a un abogado, que puede ser un buen abogado, como el ponente que vendrá a continuación, y a someterse a una tortura judicial para reivindicar ese derecho que la ley no ha precisado en qué consiste. Conclusiones provisionales. Hace falta, si esto es un derecho fundamental, como algunos suponemos que es, hace falta un desarrollo legislativo tanto por la ley orgánica como por las leyes autonómicas. Si esto genera un riesgo, de que si no se produce ese desarrollo legislativo, al final la regulación de los cupos, que es lo importante, como decía esta mañana el profesor Fernando Rey, al final no aparecen en la ley, al final acaban apareciendo en un reglamento, en una circular, en una instrucción de principio de curso, en una práctica escolar, y esa es al final el lugar en el que quedan las condiciones de ejercicio de este
Yo creo que derecho fundamental, pero aunque no lo fuera, sería un lugar demasiado inapropiado, incluso para un derecho meramente legal. Esto era un poco lo que les quería transmitir. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Arias. Abel, un placer haberte escuchado, una exposición tan sugerente, porque al final es verdad que nos encontramos con proliferación de leyes que al final repiten las autonómicas, la que establecen las estatales, con las mismas indefiniciones, con una técnica legislativa realmente a veces criticable porque invaden ámbitos que no le corresponden, con poca solución y encima con la existencia, yo a los alumnos les digo mucho, ¿no?, el peligro que tiene el soft law, que acabamos con una instrucción que está regulando lo que al final parecía que era un derecho fundamental, o creíamos, los juristas, que era un derecho fundamental, y encontramos una norma cuya naturaleza, pues una instrucción, no sé muy bien por dónde la colocamos, o una recomendación mucho más peligrosa todavía en temas tan esenciales como estos. Bueno, entramos allá a las universidades. Por cierto, nos queda un reto también de la inclusión, yo creo, ¿no? Mi primer contacto con un alumno de inclusión fue hace ya muchos años, con un alumno que era invidente y que me ayudó, entre otras cosas, a quitarme una coletilla de ¿lo veis? Yo decía mucho ¿lo veis? ¿Lo veis? Y él siempre decía yo no, yo no, yo no. Hasta que dije, ya vale, no lo vuelvo a decir más para no provocarte el que me tengas que contestar. Una coletilla tonta a la explicación. Él decía yo no, yo no. Dije, vale, ya está bien, ya no lo digo yo más. y tal. Un alumno que luchó mucho por conseguir su sitio, porque es difícil siendo un único alumno. Dije, ya, digo, de esto hará fácil 15 o 18 años, y la verdad es que no había nada. No. Con lo cual no veían nada. No veía nada. No, pero al explicar, cuando dicen lo veis, era, lo entendéis, ¿no? Lo veis. Y él decía, yo no. Bueno, preguntas curiosas, ¿no? Como dice, yo esto de la bandera que usted ha dicho, ¿qué son los colores estos? Digo, bueno, esto ya no te lo explico yo, ya te lo imaginas tú en tu mundo, porque a ver qué es esto de lo que dice la Constitución, de cómo tiene que ser la bandera española. Pues yo, ¿cómo se lo explicas a una persona? Era muy simpático, tenía un punto de... Bueno, vamos al turno de preguntas, o de dudas, o de aclaraciones. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Yo he querido entender, sobre todo en la última intervención, que la generosidad en torno a la formación o a los contornos de derecho de educación inclusiva puede vaciar de contenido ese derecho, ¿no? ¿no? Pero he querido entender una crítica. Sí. Sí, ¿no? Bueno, pero, pues yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Pero ¿por qué? Bien, porque eso que dice la legislación española, volvemos a lo mismo. Yo creo que hay que interpretarlo de acuerdo con lo que se dice en los comités. Y en relación con una de las patas, que es la que yo he estudiado, la que tú has expuesto a ver, es la accesibilidad. Pero claro, la accesibilidad, que es lo que dicen todas esas normas jurídicas, de hacer todo lo que sea necesario y más, tiene su sentido, porque, a ver, tenemos que tener claro, o esa es mi opinión, que no es un automatismo, sino que estamos hablando de un derecho de realización progresiva, y que el Tribunal, además, Europeo de Derechos Humanos, habla de ponderar ese ejercicio con la capacidad que tiene el Estado. Pero es que además tiene límites. Es decir, aquí está el abogado, ¿no? Entonces, como está aquí el abogado, volvemos al caso práctico, llegamos allí, oiga, mire, que yo resulta que quiero esto y esto, quiero el colegio debajo de mi casa, quiero esto, quiero lo otro. Claro, ¿qué le va a decir un tribunal? Pues que va a tener que decir, entre otras cosas, que ese derecho yo creo que está limitado, porque no hay que olvidar que la configuración de este derecho tiene unos límites, y esa es mi opinión y esa es mi pregunta, creo, que son las cargas desproporcionadas, ¿sabes? Y eso yo creo que lo dice Naciones Unidas. Bueno, lo de Naciones Unidas es un término que no debo utilizar, los pronunciamientos de los comités de
expertos. Es decir, no puede haber una carga desproporcionada. Y eso yo creo que no es vaciar, sinceramente, sino que es interpretarlo, pues eso, como se tiene que interpretarlo como automatismo, que tengo derecho ya, ¿no? Respecto a los ajustes razonables que son ya, de los otros, los apoyos son progresivos. No sé, yo lo veo de esta manera. Cuando argumenté o expuse la idea de que ciertamente la generosidad, o digamos la amplitud con la que se utiliza ese concepto de los medios, los recursos necesarios, sin el establecimiento de ningún límite, puede implicar paradójicamente un vaciamiento del derecho, hacía esa afirmación con dos ideas, ¿no? La primera es coincido contigo. Un derecho de esta naturaleza, tan importante como el contenido que pueda tener, es los límites presupuestarios que el mismo pueda tener. Los límites, a veces presupuestarios, a veces, como indicas, de cuestiones que tengan que ver con ajustes razonables, etc., ¿no? El hecho de que no aparezcan cláusulas en lo que a los límites se refiere, me parece muy significativo. Es decir, las cláusulas de los límites deberían de ser las más complejas, pero debieran de aparecer y además se podrían justificar perfectamente, ¿no? Pero a mí me parece que en la regulación de esta materia de la educación inclusiva hay una intención de incorporar un concepto que es muy bien sonante culturalmente y también conceptualmente, pero no existe la idea de traducir ese concepto en cuestiones concretas y determinadas, en la posibilidad de decir, pero vamos a ver, aquí los alumnos van a tener horas de PT o no van a tener horas de PT. Aquí los alumnos van a tener que ir 50 kilómetros a un colegio o solamente 5. Es decir, ese son los estándares de calidad del servicio público, son los límites de lo que podamos hacer. Y ese tipo de cuestiones se omiten por completo. Simplemente reconocemos el derecho y decimos que para el derecho se hará todo lo necesario. Y paradójicamente todo lo necesario los tribunales te lo van a dar, pero los tribunales, tú no puedes tener la certidumbre de que en la normativa aparezca una concreción mayor de cuáles las obligaciones que los poderes públicos van a tener en el diseño de sus políticas. No sé si me explico la paradoja. Es decir, a mí esto de decir, todo el mundo tiene derecho a todo el mundo, pues o sea, todo el mundo tiene derecho a todos los recursos. Paradójicamente, a lo mejor lo que se encubre es que nadie tiene derecho a nada, a no ser que acuda al tribunal. Es decir, ahora mismo tenemos esto, pero luego la práctica es que hay alumnos que tienen dictámenes de escolarización que no tienen los apoyos necesarios, y si vamos a ver, ¿dónde está regulado eso? No en la instrucción de inicio de curso, pero igual la del año, te dice el inspector, no, pero la del año pasado, porque la de este año se entiende prorrogada por la misma y tal. Esa no es una manera de entender las condiciones de ejercicio de un derecho fundamental. Y la ley, para decir que se hará, para decir la ley estatal, con lógica competencial. Esto que lo hagan las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas detallen cuáles son los recursos necesarios. Y luego que diga la comunidad autónoma, esta comunidad autónoma se dotará de los recursos necesarios. Vamos vaciando el lugar en el que podemos hacer esa concreción, y ese lugar, ya os digo, en la práctica de alguna comunidad autónoma, de Asturias concretamente, acaba situada en un acto administrativo general, en la práctica del centro, en la interpretación que tenga el director general sobre la manera de las ratios de tal. Es decir, hay cuestiones de mucho interés que yo creo tal. Esa era un poco la cuestión. No porque considere que no tiene límites, yo creo que tiene límites y que habría que incorporar cláusulas que explicaran que las disponibilidades presupuestarias, etcétera, etcétera, pueden tener una incidencia obvia en esta cuestión, porque al final haremos tanta educación inclusiva como dinero tengamos para invertir en la misma, ni más ni menos.
¿Alguna cosa más tú? ¿Aclarar alguna cosa? Sí, solo algunas observaciones que quizá pueden ser útiles en esta reflexión. Yo, como al final he ido muy deprisa, no he señalado cuando la idea de desglosar los derechos de los usuarios es ver de manera dinámica el tema del derecho a la educación, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de derecho a la creación, he dicho, bueno, esto solo tiene sentido en los obligatorios, pero lo que es interesante es ver es que por muy obligatorios que sean, hay muchos matices. Y la propia LOE establece, y en la parte de las escuelas rurales aparecen muchas cuestiones que son relevantes también, porque la pregunta que nos hacemos es derecho a un centro de educación básica lo más cercano a mi domicilio, ¿no? Aquí se invierte, ¿no? En mi patio trasero quiero este centro, ¿no? Esta infraestructura la quiero en mi patio trasero. Claro, ¿qué nos dice la LOE? Dice, no, claro, hay que garantizar la prestación adecuadamente, la calidad de la prestación, por lo tanto, puede haber una distancia, en todo caso, habrán las medidas complementarias. Por tanto, esta idea de que la escolarización puede ser en otro municipio de residencia es útil porque esto nos ayuda a resolver también las cuestiones que nos podemos plantear en relación al acceso al servicio. Porque es cierto que muchas veces en materia de servicios públicos no sabemos si se está creando o se está accediendo. En sanidad había el caso típico de la epidural en los partos. No se sabía si era un nuevo servicio o era algo, ¿no? Por tanto, a veces la barrera entre crear y acceder se diluye. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que no podemos olvidar que la LOE nos dice, cuando regula la admisión, la escolarización, establece algo que para mí es fundamental cuando estamos hablando de alumnado con necesidades específicas o especiales, porque yo creo que tan importantes son las vinculadas a discapacidad, y aquí hay además un abanico que es muy grande. Una cosa es la silla de ruedas, la otra es otro tipo de discapacidades y sobre todo lo que ahora está impactando mucho, las enfermedades mentales. Yo creo que este es el gran debate y el más complejo de resolver. Y luego las necesidades especiales de orden socioeconómico, que cuantitativamente son las más relevantes. Y aquí aparecen también las necesidades de apoyo. Aulas transitorias para conocer la lengua, hasta cuándo para que no se conviertan. Pero, ¿qué quería señalar? La LOE nos dice, artículo 84, como una de las reglas claves en materia de admisión, la distribución adecuada y equilibrada entre los centros escolares del alumnado con necesidades de apoyo educativo. Por tanto, esta distribución equilibrada es esencial. Y esto nos lo dice la propia ley. Lo hubiéramos podido inferir, pero nos lo recuerda, porque esta idea de la distribución equilibrada es fundamental para que efectivamente no tengamos guetos pero el gueto no es solo un problema de que hace daño a los ojos si eres parte de una sociedad digna, sino que impide que la educación cumpla su cometido. Por tanto, estas son cuestiones que yo creo que también tenemos que incorporar porque la ley ha definido bastantes cuestiones. Aquí, sí. Yo quería aprovechar un poco la oportunidad para tratar de hacer una invitación para pensar de manera diferente. Dicen los expertos en el análisis de los cambios de las revoluciones científicas que las revoluciones científicas vienen cuando se cambia el paradigma, sí. Se cambia la forma de hacernos preguntas. Yo me pregunto, me cuestiono, si el camino que hemos seguido, de hablar de educación inclusiva, de tratar de definirla, de regularla, de legislarla, de debatir si es un derecho, no es un derecho, hasta qué punto, etcétera, etcétera, son preguntas que no nos están haciendo avanzar, porque la realidad es que los avances en materia de lo que importa cuando hablamos de inclusión empiezan a ser bastante preocupantes. Lo que creo es que igual deberíamos preguntarnos de otra manera, es decir, hacer otras preguntas. ¿Cómo debería ser la educación sin más adjetivos? También se podría hacer un estudio, un análisis histórico, que los hay, de dónde viene esto de hablar de educación inclusiva, por qué hablamos de ella. En cierta medida viene de la pelea, de las luchas sociales, muy en particular, por supuesto, de los movimientos
personas con discapacidad, que son las más excluidas del sistema, porque ni iban a la escuela, ni tenían consideración social, eran los tontos del pueblo, ni derechos, ni políticos, ni de ningún tipo. ¿Y qué pedían las personas con discapacidad? Ser lo contrario de lo que vivían cotidianamente, estar incluidos. Y de esos movimientos, y los otros movimientos por la igualdad, que yo creo que es una de las ejes fundamentales de lo que nos mueve aquí, esos movimientos de la igualdad, llamémosle feminismo, antirracismo, antigitanismo, empiezan ciertamente a confluir y hay otra escuela necesaria. A lo que va mi reflexión, que es una petición colectiva. Igual no vale tanto vale para destrozar el proyecto que estáis siguiendo, y para que pidáis otro el año que viene. Y es, si la pregunta que deberíamos hacer es cómo hacer para que el sistema, la educación que tenemos, que esa no tenemos que discutir, que es un derecho fundamental, que está establecida, reconocida y amparada en los derechos fundamentales, cómo hacer para que esa educación no se libre, se minimicen las lacras que genera por su forma, por su organización, por su estructura, por su configuración, como un servicio público, pero que no ha venido dado del cielo. Es un servicio público que ha venido construido socialmente de acuerdo a concepciones de cómo somos las personas, cómo nos relacionamos. ¿Cuáles son esas lacras? Las lacras es la de la segregación de algunos, sea por razones económicas, sociales, de salud, que conllevan una indudable carga emocional y un efecto negativo sobre la estima de las personas, sobre su capacidad de sentirse parte de un grupo, si queremos construir una sociedad inclusiva, una sociedad igualitaria, que nos reconocemos en nuestra diversidad, lo hacemos desde espacios separados. Entonces, ¿cómo eliminar la lacra de la segregación, que es creciente en nuestro país? Y en algunas comunidades autónomas tiene el lujo de ir a la cabeza de Europa. En otras cosas no, pero a la cabeza de Europa. ¿Cómo eliminar las situaciones? ¿Cómo eliminar, minimizar, reducir? Porque todo esto son procesos de fracaso y de abandono escolar. Como ya sabemos, nuestro país tiene el segundo nivel más alto de abandono escolar temprano en la Unión Europea. Sí, que ahora mismo se sentiría orgulloso en decir que está en torno al 13% de la población escolar, salvo que seas migrante, chico, que no es tu caso, y que vivas en Murcia. Porque si eres murciano, chico y migrante, entonces tu proporción de abandono escolar temprano es del 25 o del 30%. Eso es crear un sistema educativo que está excluyendo. ¿Cuándo se siente uno excluido? Yo me siento excluido si no me dejan entrar en esa sala. Pero me siento excluido si levanto la mano y dicen, no, tú no hablas porque eres tío. O por cualquier otra cosa. No, tú no hablas porque, o porque mi lengua en este momento no era la compartida, porque me he llegado por aquí de Ucrania, quería hablar y participar, me he enterado de este congreso, de esta reunión, quería hablar, pero si no tenemos un lenguaje compartido, en definitiva, ¿cómo reducimos las situaciones de segregación? Porque si pues yo no me veo con otros que son distintos a mí, pues creeré que todos se parecen a mí, digo yo, ¿no? ¿Cómo reducimos la segregación? ¿Cómo reducimos fracaso, abandono escolar temprano? ¿Y cómo reducimos la sensación de no sentirte parte de un grupo que reconoce, que te respete, seas mujer, hombre, gay, no gay, alto, bajo, gordo, flaco? Yo creo que si empezáramos a preguntar, tal vez, no tanto por la educación inclusiva, sino cómo hacer no excluyente la educación que tenemos, no sé si nos sacaría de un poco, no sé cómo llamarlo, impasse en el que estamos. Yo venía con ganas de luces, caray, me vuelvo a casa porque veo que también para los operadores jurídicos el problema es complicado. El camino que hemos seguido, y es una pregunta, porque igual con mucha razón me diríais que la forma en que yo formulo la tarea es más complicada todavía y nos llevaría peor.
No, antes de dar la palabra a mis compañeros, que son los que son auténticas especialistas, una cuestión importante. Yo siempre digo que uno de los fines de la educación es socializar a las personas, ¿no? Por lo tanto, para vivir una sociedad específica. Yo, en mi caso, creo que nosotros, para que vivan en la sociedad que tenemos, que es una sociedad democrática, un Estado de Derecho, pero todos. Con lo cual, es el primer paso. El Tribunal Constitucional lo ha dicho con alguna sentencia de la enseñanza en casa, ¿no? La idea es que los alumnos ahí, claro, lo más similar que sea esa educación con lo que es la sociedad, y en la sociedad estamos todos. Entonces, es el primer aprendizaje importante. Esto como no sé, reflexión, no contesto, reflexión, no. Contestan los especialistas, adelante. Como directa, sí. Es una oportunidad de pensar juntos si tenemos que salirnos a veces de los marcos que nos hacen. Y cómo es y qué no es, luego te encuentras que las comunidades no quieren legislar. ¿Por qué tiene que haber una legislación específica sobre inclusión? Cuando estamos hablando de todo el alumnado. Bueno, pero como la hay sobre infancia, sobre medio ambiente, o sea, la competencia de las comunidades autónomas llega un momento en el que efectivamente están produciendo normas en muchas materias que no dejan en muchos casos de ser reproducción de la legislación estatal. Buenas leyes educativas, generales o autonómicas, lo que quiere decir es que no, ¿por qué necesitamos leyes específicas? Porque el problema de la especificidad es que te lleva entonces a decir quién es. Eso me lo habéis enseñado los juristas. ¿Quién es el sujeto de derecho? Pero si el sujeto de derecho son todos, ¿por qué le vamos a dar algún tipo de situación de ayuda singular específica a alguien por el hecho de ir en silla de ruedas, frente al que no habla la lengua de acogida, frente al que tiene un problema de identidad afectivo-sexual? No lo sé. Entonces, quiero decir que mi impresión, después de 30 y tantos años de estar metido en este camino, me da es que me nos está llegando a una pared que no nos hace avanzar. Y fijaros lo que digo, es que incluso es ese énfasis en lo de inclusivo, tal vez uno de los problemas. Elisenda. Sí, a ver, yo preparando la intervención para esta sesión, recuperé unos materiales que son, yo creo, muy importantes, y es que desde el año 2017 desde antes, desde el Pacto Escolar por la Escuela, el Pacto, digamos, Nacional para la Escuela Inclusiva, el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, tiene la obligación de hacer cada año un informe sobre el estado de la cuestión. En la última versión es muy interesante porque hace un análisis y hace propuestas, hace 20 propuestas y son muy útiles, además con una gran capacidad sintética. Una de las cosas que me llamó la atención es lo que diríamos la paradoja de la situación actual, y es que se han aumentado los recursos personales, se han diversificado los perfiles profesionales en las escuelas. ¿Y cuál ha sido el dato curioso? Y es que al haber aumentado la capacidad de detección de los problemas, han aumentado los problemas. Y a mí hay un dato que algunos psicólogos amigos me están haciendo ver últimamente con insistencia, y es que estamos pasando a ser el país de Europa con más disléxicos y con más TDAs diagnosticados. La pregunta es, ¿por qué? ¿Puede ser el resultado positivo o no? Es decir, podemos... Pero en todo caso, el dato es ese. Por lo tanto, la paradoja es, hemos incrementado, y ellos dan cifras desde el año 2017, y luego explicaré por qué el 2017 es una cifra un año de referencia. Se han aumentado los recursos humanos, se han diversificado los perfiles, tenemos mayor capacidad de diagnóstico y ahora resulta que tenemos más problemas. Por tanto, esta es una cuestión, pero yo creo que es posible avanzar en una dirección positiva. Entonces, en segundo lugar, el tema de las normas, ¿cómo les llamamos? Me llamó la atención que en 2017 se hace precisamente un decreto que es clave, que se titula de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo. Por tanto, la inclusión aparece en el título.
y como idea que caracteriza el sistema. Por eso a mí me gusta más hablar de escuela inclusiva, más que de educación inclusiva, porque creo que este debe ser el referente. Quizá me inscribo en una tradición de la escuela moderna, que en Barcelona ha sido clave, a pesar de que continuamos sin tener un monumento, digamos, al creador de la escuela moderna, sino que lo fusilaron. Pero a pesar de eso, ¿qué me llamó la atención? Como decía, en cambio, este era el título del decreto del 2017, que es clave para introducir los cambios en las condiciones de acceso, y luego, en cambio, en el 2021, el título del decreto es de la programación de la oferta educativa, es cuando se ve claramente que el problema es de plazas, reservas de plazas, el problema de los que llegan a medio curso, etcétera, y del procedimiento de admisión en los centros del Servicio de Educación de Cataluña, es decir, en el Servicio Público de Cataluña, concertada, etcétera. Porque este es el foco. Si hablamos de educación inclusiva en general, pues pasa lo que tú dices, es decir, hablamos de todo y de nada, porque como sabemos que no tendrá eficacia horizontal, pues por esto yo quería decir, yo creo que sí, que estamos cambiando el lenguaje, vamos afinando. Yo creo que los juristas estamos juridificando un concepto que era ajeno a nuestra tradición y vamos mejorando y afinando las herramientas. Por lo tanto, yo creo que no es un cambio de paradigma a lo Kuhn, pero porque los juristas somos poco dados a esta manera de evolucionar y de cambiar. Sí, exacto. Bueno, pero para que te lo apuntes y dentro de un año, cuando cerré el proyecto, lo valoramos. El Ministerio acaba de llevar al Parlamento una ley de ratios. Sí. Sí, es un debate muy fuerte en Cataluña. Muy importante. Una de las cosas que me parece que les hace sentir bien es que han establecido en esa ley que los alumnos considerados con necesidades especiales contarán como dos a efectos de ratio. ¿Cuál es la previsión que queremos? ¿Cuál va a ser el efecto no deseado que va a tener eso? Más que vamos a ir a buscar alumnos con disléxicos TDAH bajo la dificultad. Porque si a mí por ella me dan dos, pues localizarte. Y pues, uy, esas gafas están mal graduadas. Yo creo que tú lo que tienes es un déficit visual, ¿no? Entonces, quiero decir que hay que a veces repensar algunas de las... Insisto, salirnos un poco de los marcos, porque claro, lo digo porque a los efectos de por qué seguimos hablando de inclusión, porque al hablar de inclusión nos obliga a decir quién es ese escote, y a decir que ese escote hay que identificarlo. Y en el momento que lo identificamos, ¿para qué? Para darte recursos, porque los recursos son limitados. Esas son las paradojas del sistema. Abel, una última palabra para cerrar, que ya están aquí los... No, es muy pertinente. No, yo comparto un poco la perspectiva de Elisenda. Yo también pienso que aunque pues tengamos dificultades en el proceso de juridificación o de positivización de ese concepto, que es necesario y que se podrá mejorar, pero que es la vía. Yo sí creo que es una categoría que, bien construida, nos puede permitir avanzar, yo creo, en ese objetivo que planteamos. Lo que a lo mejor, y yo sé que aquí esto es muy polémico, quizás el concepto de la educación inclusiva como algo cuyo destinatario es la totalidad del alumnado, quizás sea contradictorio con la idea. Es decir, quizás los alumnos que necesitan una educación inclusiva sean una parte del alumnado, lo cual no es ni bueno ni malo, es una parte que van a ser los que van a tener una serie de derechos. Ahora, claro, si tenemos miedo a decir esto, pues entonces... Miedo no, pero que sepas que vas en contra del sistema, no de las Naciones Unidas, sino de la UNESCO, que en sus últimos informes, cuando ha hablado de educación inclusiva, lo ha dicho clara y taxativamente, hablamos de todos los alumnos sin excepción. Claro, pero si nos situamos en esa equiparación, luego la dificultad de individualizar el alumno, entonces tendremos que crear otra categoría, tendremos que hablar de alumnos con de la educación inclusiva de los alumnados que tengan, y creamos una categoría que quede bien y ya está. Yo creo que la cuestión es, si queremos que el derecho sea real, o sea,
sea un derecho tal, necesitamos que tenga unos titulares. Claro, es decir, que creamos un derecho cuyo titular es tanto el alumno que necesita ir a un centro de educación especial como el alumno que no necesita. ¿Titular en la escuela en lugar del alumno? Bueno, La seguramente... componente objetiva que tiene el servicio público. Claro. Porque no es la escuela común y pública la que es el objeto de derecho, en el sentido de que esa escuela tiene que estar equipada, dotada, formada, estructurada arquitectónicamente, climáticamente, para que pueda acoger a todo el alumnado de que de manera natural está en su entorno. Porque no colectivo, pero no te lo digo por ironía, digo, No. el derecho contempla que pueda haber un sujeto de derecho que sea colectivo. No, o sea, los derechos son de las personas. Pero Bueno, muchísimas gracias, un debate enriquecedor. Reiterar mi agradecimiento por la invitación a nuestro compañero Benito y desde luego a Abel. Un placer haber estado aquí. Como siempre, damos paso a la siguiente mesa. Bueno, previamente un café, me parece. Sí, fundamental. Muchas gracias.